Buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué somos buenos? Para comunicarnos con el universo. Yo tenía esta pregunta para Gaia, hablando del universo. Y tenía dos preguntas, porque con ella no hay más tiempo para dos, por lo que siempre se extiende, y tenía precisamente eso. Entonces, conéctate y estamos aquí listos para la primera interrogación, primer interrogante a Gaia. Ella siempre tan benigna con nosotros. Tan amorosa. Si la humanidad entendiera siquiera el 1% del amor que la Madre de la Naturaleza tiene por nosotros, solo caminar sobre este planeta sería un acto de bondad hacia ella, un acto de gratitud, un acto de reconocimiento de todo lo que se ha hecho durante eones y eones de creación para que nosotros podamos vivir esta experiencia. Por eso te quiero preguntar hoy sobre un tema que abordamos en la última parte de estos días que estuvimos en contacto, sobre el programa o agenda que estamos elaborando para ofrecer la iluminación en la pirámide de Urantia. Y mostrarles de que realmente cualquier persona, si se propone y acepta de que sea asistido, ayudado y anhele la iluminación, la va a poder ir logrando en la medida que se abra a recibir las ayudas que tanto tú como el universo mismo nos ha dispuesto a todos, pero que muy pocos lo creen o lo aceptan. Y la pregunta concreta es, háblanos más sobre cómo se da, cómo es ese proceso de que la verdad se convierte en blasfemia y la blasfemia en verdad. Cuando ella me está diciendo que cuando se devela algo, se devela una verdad olvidada, y para recibirla la mayor cantidad de personas y aceptarla no es fácil, porque hay una resistencia muy grande. Y el primer juzgamiento, el primer etiqueta que se le da es de blasfemia, porque se atenta contra la idea que se ha fabricado a través del tiempo de un Dios que no existe, de un Dios castigador, que es un Dios formado por los humanos, formados desde el miedo. Entonces, cuando hay una gran verdad, es categorizado como una blasfemia. Y hay un rechazo inmediato.
Y esa blasfemia se convierte en verdad para aquellos que están preparados para hacer el cambio de percepción, para aquellos que entran en un juicio, en su buen juicio, o sea, recuperan la cordura. Y es ahí donde la blasfemia se convierte en verdad. Por eso le fue tan difícil a Yeshua comenzar a compartir su misión, a pesar de que había sido profetizada y había sido anunciada en el Antiguo Testamento, y inmediatamente cuando él lo hizo público, arremetieron contra él, y la primera reacción fue atentar contra su propia vida, contra su propio cuerpo físico. Uh-huh. Sí, en todos los tiempos, han habido actos y digamos, como de cómo lo manifiesta, ataques, y dependiendo de los tiempos y de las culturas, esos ataques son los grados, ¿no? En aquel tiempo era la vida de los seres humanos estaba completamente en riesgo, su integridad física en aquel entonces, y debían autoproclamarse para poder salvar sus vidas, debían firmar un acta o tener de que ellos estaban dementes para poder librarse de la muerte, porque por aquel entonces cualquier una verdad dicha y saliera del contexto y de los parámetros que se daban en aquel entonces ellos estaban en peligro de muerte. Por eso ellos muchas veces se tenían que autoproclamar locos para poder librarse de esa muerte. Eso era en aquel entonces. Y dependiendo de las culturas. Ya actualmente es lo mismo, pero con una sutileza mucho más fina. Porque ellos, si tú estás en una congregación, en un grupo, y tú haces algo que no está de acuerdo a ese grupo, a ti te exilan del grupo, te expulsan de ese grupo. Entonces, para tu identidad es también como la muerte, porque esa era tu entidad, esa era tu familia y ese era tu entorno que tú conocías. Pero hay quienes dan ese paso y se liberan y salen bien de todo ese contexto, pero hay otros que sucumben y es también la muerte para ellos, porque era su identidad, era su y algo, salirse de eso no es tan fácil. Por eso es que la blasfemia
pues una verdad, inicialmente es una blasfemia cuando la mayor parte de personas, o sea, cuando un grupo muy grande en sus mentes tiene una creencia o dependiendo también de las culturas, esas creencias de repente viene alguien con una verdad, entonces esa verdad no es aceptada porque niega lo que ellos ya vienen sosteniendo como su propia verdad. Entonces es en ese contexto. Claro, o haciendo referencia a esa sutileza, es lo que pasa ahora con el curso de milagros. Cuando yo abordé el libro y comencé a conectarme con Abba y con Yeshua para su develación, porque el libro está velado, porque no podía hacerse tan directamente cuando apareció hace 60 años. Y yo pregunté a los que lo pregonan y hacen alarde en un momento de enseñarlo y de ser los abanderados de sus explicaciones, y yo les pregunté, ¿y dónde están los milagros? Se me burlaron y me consideraron pues como fuera de foco, porque si esto es un curso de milagros, es para hacer milagros. Si voy a un curso de panadero o de panadería, es para hacer panes. Y cualquier curso que haga de cualquier arte u oficio, es para hacer ese arte u oficio. Y me veían con extrañeza y como estaba haciendo el ridículo. Y cuando participé con algunos grupos que se me dijo durante los ejercicios que estaba haciendo, que participara con los grupos, no fue más que para eso. Participé, vi lo que habían, absolutamente sin ningún sustento, sin ningún contenido, y y vi que no había nada más que hacer allí, y seguí mi camino solo, y es lo que estamos haciendo ahora. Cuando he hecho a través de esta persona, o ABA, a través de esta personalidad, he ayudado a personas a recibir ayudas, sobre todo en el tema de la salud, totalmente milagrosas. Después han atacado lo que ellos mismos han recibido como ayuda y que en un momento dado fue aceptado con beneplácito. Pero al enterarse seguramente otras personas y compartirlo, comenzaron a recibir críticas y para defenderse mostraron de que se defendían o que su forma de demostrar que estaban equivocados o que se habían equivocado era o es atacar a quien les facilitó su propio milagro, a pesar de que su recuperación fue inmediata y los beneficios invalorables. Y aún así, la persona es incapaz de reconocer en el milagro la oportunidad para poder trascender a su propio miedo y condicionamientos tan sutiles que ella misma se deja avasallar por ellos y termina sucumbiendo siendo su propia víctima y sin tener la más mínima sospecha de lo que acaba de hacer. Igualmente por eso la reflexión que hago en este momento es con respecto al diamante. Por eso consideramos de que es algo que poco a poco tenemos que ir introduciendo, como se ha estado trabajando con el corazón de Gaia,
conectando a las personas y al ayudarles a perder el miedo a su propia iluminación, les compartiremos lo que hay ahí dentro de ese corazón y a través del curso mismo, como lo que nos decías anoche, creo, para que busquen lo que siempre han anhelado y que han recurrido solo a la parte externa de sí mismos y que si recurren a su parte más íntima van a poder darse cuenta de quién son y qué es lo que realmente se merecen dentro de todo ese proceso de la realización y la ascensión misma. Ujú. Sí, y para llegar a la iluminación, eh, se va por diferentes caminos. Hay caminos que son inmediatos, como el camino de la revelación. Hay caminos donde se colapsa el tiempo y hay una experiencia tan grande que la iluminación llegó de repente. Y hay otros que eligen hacerlo paso a paso, lentamente, en varias existencias, en muchas existencias, porque al final el resultado está garantizado, y está garantizado por la fuente. Y la negación es la primera respuesta de una persona que se confronta a sí mismo con la vida espiritual, con el mundo espiritual, y que puede ver tener ante sus ojos un milagro y simplemente al negarlo está rechazando a ver. Entonces, por más que trate de ver, nunca no lo va a hacer, no va a mirar. Entonces, el primer paso es eso, la negación. De decir, no está ahí, no sucedió. Y solo cuando ya el ser humano, no todos, porque no todos deciden recorrer el mismo camino, porque se volvería un dogma, porque cada uno tiene su propio camino, pero hay unos que eligen llegar a un punto donde ya no hay absolutamente nada, 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 nada. Y ahí es donde llega la iluminación, porque se rindieron tanto, ya se rindieron a tal punto que lo aceptaron todo. Y cuando se llega a ese punto, entonces es donde se da esa apertura. Y puede ser el milagro. No hay grados de niveles en los milagros, pero puede ser un milagro muy simple o muy complejo y está completamente abierto a la experiencia del milagro. Es cuando la aceptación le llega y llega en ese punto donde ya él se rinde totalmente.
Y tú lo que haces es la labor de facilitador, pero nada queda sin una consecuencia. Lo que has hecho por esas personas se multiplica y se ha multiplicado y tú no percibes hasta dónde tiene consecuencias y hasta dónde llega y hasta dónde se extiende ese milagro. Tú has ayudado a unas personas con las partes fisiológicas, con sus procesos fisiológicos, y que se ha permitido, porque no todo es permitido, no todo es permitido, porque hay procesos que deben seguir su curso, pero hay procesos que mediante el perdón cambian el rumbo, cambian el sentido, porque se recurrió al perdón. Y tú has sido facilitador de estos procesos, y has sido facilitador de esos procesos más en las figuras femeninas, está diciendo Gaia. Así ha sido. En las figuras femeninas, sí. Pero en un nivel de su propio ser, ellas hay una gratitud muy grande, aunque aparentemente no lo hayas percibido, pero hay una gratitud muy grande también en esas personas, en esas mujeres. Sí, estoy percibiendo o entendiendo a través de lo que me estás explicando, todas esas negaciones, toda esa resistencia que vemos y lo lento que se va haciendo el trabajo de confrontarse a sí mismo, y se le ha enseñado o se le ha inducido a la humanidad a negar, por ejemplo, a nuestros propios hermanos que habitan en otros espacios y en otros mundos, en otros planetas y sistemas solares y galaxias. Esa resistencia a reconocer que el universo es la casa de todos, mientras estamos en este manifestado, en esta fantasía, y nos apropiamos de este universo que el inmanifestado nos permite, el Cristo nos extiende a nuestros pies para que vivamos esta experiencia. De igual forma a todos, en todas partes donde miremos en el cosmos infinito. Pero el ser humano, muy sistemáticamente, se le ha enseñado a negar en absoluto esa presencia tan palpable, tan directa, tan evidente. Sí. Y es un reflejo también de por qué no se acepta el milagro, ni la evidencia tan directa de el momento que estamos viviendo, con todos los cambios y vibraciones y acontecimientos de vida espiritual que hoy día estamos recibiendo a granel, pero que las personas que lo reciben son tan pocas.
Háblanos entonces del universo, esa realización de Gaia en el sistema solar, o sea, la realización del sistema solar, la realización de los sistemas dentro de la misma galaxia para poder ir realizando a ese nivel de alma colectiva para que entendamos desde lo más elemental de acá, de esta densidad de la 3D, la importancia que tiene hacernos conscientes de el trabajo que hacemos aquí, por más fantasía e irreal que lo veamos, pero que tiene tanta trascendencia para esa realización a nivel del sistema solar y de la galaxia misma. Ella me está diciendo que así como es todo el macrocosmos, así también es como se va desdoblando y desdoblando hasta llegar a los cuerpos y hasta llegar a los sistemas y llegar a los órganos y llegar a las moléculas y llegar a las nanopartículas y llegar a los a los a las partes más simples de la energía, más imperceptibles, que tienen un nombre especial que se llaman minios, algo así llaman. Y ellos, y que si nosotros pudiéramos percibir con nuestros sentidos internos y percibirlos de una manera no necesariamente con un nivel elevado de conciencia, pero con lo mínimo de conciencia que podamos percibir, porque tenemos la verdad muy poca conciencia acá como ser humano, como células de Gaia. Pero si aumentamos este poquito de conciencia, lo vamos aumentando y vamos aumentando esta frecuencia, entonces el universo será completamente develado porque es el reflejo de lo que está aquí, es el reflejo allá. Y de la misma manera como hay acá y lo que se hace con el planeta y el daño que se le ha hecho al planeta a nivel macrocósmico, también hay también, pero a nivel energético también hay bloqueos de energía también a nivel mucho más grande, y esos bloqueos son manejados y son también otras alma mundis más grandes con más responsabilidades para también ir limpiando ese tipo de energías, y esas energías que se van limpiando y que van digamos trasladándose o aumentando la luz. Entonces esa energía va formando estrellas, va formando planetas, va formando constelaciones, porque es un universo infinito que no se detiene. Entonces, pero hay la otra parte que no está, digamos, dispuesto a que se vaya extendiendo y que vayan formándose más. Entonces hay algo que lo contrarresta, como la materia y como la antimateria, que contrarresta ese nacimiento de estrellas. Entonces, esto es lo que ella me está diciendo, que no solamente aquí se da ese bloqueo energético con lo que nosotros hacemos por Gaia, también
a un nivel mucho más grande también se hace a nivel de energía. Por eso relacionaba el proceso que estamos nosotros llevando a cabo de realización a través de conectar al alma mundi, primero a las densidades cuarta, quinta, para que se vaya haciendo conciencia de esas realidades a ese nivel de densidades 4, 5, 6, 7 y más arriba. Si no se tiene esa percepción de esa realidad que también está allí, tan cerca de nosotros, pero que por nuestra condición no la vemos y palpamos directamente, no nos conectamos con la importancia que tiene el trabajo que desde esta densidad estamos realizando. Y de esa forma se va construyendo esa escalera, paso a paso, grada a grada, para que se vaya reconociendo la importancia de ese trabajo y se hagan los esfuerzos y los ajustes que se requiera para poder que dé el resultado esperado, porque todo trabajo es efectivo cuando el resultado se da. Por más que se trabaje y si no hay resultados, pues como que el trabajo se diluyó y no trascendió a donde tenía que haber trascendido. Uh-huh. De todas maneras, ella me dice que los mundos, en diferentes, la parte física, ¿no? Hay muchos que tienen el proceso que aún no se ha condensado a la parte física, pero después de eso viene una ascensión, y esa ascensión es como de regreso a ya no necesitar la parte física, porque eso sería una limitante para ellos, para los habitantes de determinados mundos civilizados, y también hay niveles de errores. No quiere decir de que porque ellos están en unos planetas y en unas civilizaciones más avanzadas, ellos no tengan errores. Ellos también los tienen, pero los tienen en un nivel mucho más muy superior, y los manejan y los trascienden de una manera muy ya muy consciente y muy abierta. Ya es y cuando ellos cometen errores, entonces ellos van a otros sitios que son unos planetas que son menos civilizados como ellos, y ahí es donde ellos hacen como una escuela o como una reconciliación consigo mismos para ellos volver otra vez, pero son como trabajo social. Es como si, yo te explico, es como si tú cometes un error acá, pero en vez de mandarte a una cárcel, entonces te mandan a barrer un poco de calles. Te mandan a barrer calles o te mandan a poner árboles a la orilla de caminos. Entonces tú estás trabajando de una manera alegre, consciente, por algo que tú debes, algo que un error que tú cometiste, estás haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Entonces es diferentes maneras de percibir el grado de responsabilidad, pero también hay en otras partes, a todos los niveles, también en esta parte física, plasmática, demasiado en una densidad en 3D, 2, 1, o sea, viene de la primera dimensión. Entonces, en todas las dimensiones, en todas, hay aciertos y hay desaciertos dependiendo del nivel, y así es, dependiendo de esos niveles, así va haciendo el manejo.
Podríamos decir entonces que el trabajo que hacen los arcturianos con los círculos de las cosechas es un trabajo social a nivel universal y que ellos lo ponen al servicio de la ascensión de esta humanidad. Y, por favor, repíteme la pregunta que me sacó acá. Podríamos decir entonces que el trabajo que hacen los arcturianos con los círculos de las cosechas al manifestar los símbolos y las geometrías que ponen en manifiesto en esos breves días en los que está allí para ser registradas, es como el trabajo social que ellos hacen a nivel del universo y en este caso se lo brindan a esta humanidad que lo está requiriendo. Sí, y es un trabajo social, pero ellos lo hacen con todo el amor. Ellos son códigos. Háblanos más, Esos, háblanos más de los símbolos, porque ujú. se los se los considera como algo que no vale la pena ni estudiarlo, ni entenderlo, y menos utilizarlo realmente como una herramienta de gran aplicación para nuestro propio trabajo. Amplíanos más el tema de los círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas, ellos son una manera de ellos transmitir. Ellos transmiten a través de cada figura geométrica que está plasmada ahí, es un código para el ser humano. Entonces, hay quienes están recibiéndolos y tienen una conexión muy directa con los arturianos, y ellos están haciendo trabajos con esos mensajes, y son trabajos muy a beneficio de toda la humanidad. Entonces es exactamente como ¿cómo te digo? Me está diciendo que es la escritura utilizada por ellos, pero a un nivel energético como cuántico. Ella me habla de la física ella me está diciendo que de física cuántica y de química cuántica, y que ellos están enseñándole a muchas mentes tecnologías desde allí, desde esas ¿cómo se llama? De Códigos. esos códigos, están enseñándoles tecnologías a muchas mentes, y las están aprovechando muy bien. Es lo que está haciendo Janos, por ejemplo, al darles ese color y dinámica, pues a ponerlos en forma activa y no simplemente una geometría estática, sino en movimiento, dándole cuerpo a todo el código, y de cierta forma traduciéndolo para mostrar allí ciertos aspectos contenidos en cada código. Sí, eso es. Y no solamente allí, ¿no? Eso también no está solamente en las cosechas. También se está dando desde otras formas, desde otros contextos. No solamente se está dando ahí, pero no sé cuáles son las otras formas. ¿Cuáles serían entonces? Como que está de lado aún, o bueno, no está, no lo sé, no me contesta.
no me está mostrando solamente la parte norte de como Alaska, como por allá me está mostrando. Como Como el polo norte, ¿cómo se llama? Groenlandia. Me está el Ártico. mostrando el Ártico, me está mostrando esos sitios. Sí, te voy a dar un ejemplo para ver si es más o menos lo que pueda entender. En la Antártida hay seres de sexta dimensión, como Neil Roy, que está haciendo un gran trabajo desde el cubo en el cual se encuentra, y cuando ha sido contactado, cuando se ha podido establecer alguna relación con él dice que vino con una misión que está preparando el ambiente para la sexta dimensión del alma mundi. Es más o Ya. menos lo que está haciendo Ninroy. Sí, ella ahorita le percibí perfectamente bien que hay unos seres que están aprovechando, pero y a nivel tecnológico, pero a un nivel tecnológico en armonía con la espiritualidad, no esa tecnología separada de la espiritualidad, no, es una tecnología al servicio de la humanidad. Sí, se me hablaba alguna Entonces, vez, sí, perdón, se me hablaba alguna vez de que esa tecnología se le llama la tecnología de adentro, y que esta tecnología que se conoce aquí en esta 3D es la tecnología de afuera. uh-huh. Sí, y sí me está mostrando allá, o sea que debe haber como, sí, no sé, debe haber algún, porque dicen códigos que ellos se comunican. Ava me está diciendo de que eso nos muestra el grado de compromiso que hay de todo el universo y que se está utilizando todos los recursos posibles sin intervenir directamente para obligar a hacer algo que no vamos a entender, y terminaría siendo impuesto y por lo tanto no sería aprovechado. No, es que no se permite, me está diciendo, no se permiten porque ellos siempre están, a pesar de que son seres de una libertad absoluta, pero ellos son bien, captan la ley universal y no intervienen en los mundos, no intervienen a menos que haya un propósito y que se dé un permiso para eso, porque no se puede intervenir en los mundos que están el día en estos mundos que están en el día de esa evolución, pues, y de ese tránsito que va teniendo cada, porque eso sería mal utilizado y sería también, habrían unas consecuencias que ellos no podrían luego, no podrían detener. Y hablando a ese respecto de la no intervención, yo pregunté a un ser alguna vez y me dijo, porque no serías digno de lo que alcanzaras con lo que se te diga además. Uh-huh. Sí, no se aprovecharía de la mejor manera, porque lo que no está conectado con el ser, con la fuente, No trasciende, no cumple la misión no cumple la misión. para la cual es Entonces, permitido. imagínate. Uh-huh. Me está mostrando como una especie de rayo láser para mm, para desintegrar una basura, ¿no? Un poco de basura como contaminación.
Pero ya, ese láser, si lo enfoco hacia un ser humano, también sería devastador. Entonces, lo que sería bueno por acá sería nefasto por otra parte. Entonces, por eso tiene que tener, ella siempre me insiste en los grados de responsabilidad. Entonces, todo se va dando de acuerdo a los grados de responsabilidad. O sea, debe haber responsabilidades demasiado grandes, demasiado abarcantes, demasiado grandes para mm, para ver para entregar todo una cantidad de misiones, o bueno, no sé qué será, pero sí me insiste, ella me habla siempre del grado de responsabilidad. Entre más conciencia, más responsabilidad. esa responsabilidad mal manejada le abre espacios a las tinieblas para que puedan actuar aún en niveles o alcances donde no les estaría permitido actuar por la irresponsabilidad de alguien que no manejó bien la luz. Mm. En la Confederación Galáctica, ellos hay unas hay unas leyes universales que son protegidas por el amor universal, y ese amor no permitiría, el amor mismo no permitiría, mm, sí, no permitiría que trascendiera, digámoslo así, determinados errores que abarcaran ya, que fueran muy grandes. Entonces no lo permitirían. Entonces es el amor mismo el que protege todo el sistema universal. Estoy recordando el proceso por el cual se permitió que fuera intervenida la evolución del primate con genes que le dieron esa conciencia de sí mismo y el libre albedrío. El manejo de ese tipo de permisos o propósitos que tienen este tipo de decisiones que intervienen en procesos como este de la evolución en este planeta, son permitidos y manejados directamente por el amor universal. Nada está por fuera del amor universal, nada, nada, absolutamente nada. Sí, le hago la pregunta porque el resultado final de esa decisión de haber permitido que se alterara el proceso evolutivo del humano nativo, el primate, que fue el que evolucionó desde la primera dimensión, segunda, tercera, es lo que ahora se está logrando con la ascensión, que dé la nota final para que ese trabajo quede bien hecho. Sí, es el amor el que sustenta todo, absolutamente todo.
porque el amor es la fuente y no hay nada fuera de la fuente. Sí, la pregunta va dirigida a que si en ese momento se dio ese permiso, ese aval, para que fuera alterado el proceso del primate, eh, impregnándolo de un semen o de una genética extraterrestre o foránea. Si ese trabajo no se termina en este momento, entonces ese aval no habría cumplido o no podría cumplir el propósito por el que al final se espera un resultado que igualmente debe estar garantizado para que este experimento, prueba y ascensión termine bien. Y es me está mostrando ahí que la fuente no hace como experimentos como en un laboratorio de la vida al azar, no es algo completamente planeado. Que ya se conoce el resultado. Por eso nosotros es poco lo que podemos hacer y no es exagerado decir que no tenemos nada que hacer con respecto a ese plan inicial y no colaborar con él. Aunque por ejemplo aunque lo que se recicle sea mucho y el beneficio creamos que es poco, está completamente planeado y completamente dentro del plan. Y estamos hablando del reciclaje en la dualidad, porque estamos hablando del reciclaje tanto en las tinieblas, por decirlo pues para compararlo como dualidad, como reciclaje en la luz. Muy bien. Son dos caras de la misma moneda. Me está diciendo que estamos hablando con dos, no está volteando, que son dos de lo mismo. O sea, como dos caras de lo mismo. Muy bien. Finalmente, ayer hablábamos sobre el número 9, ampliando la idea de los 9.000 millones como población de este planeta, pero tú nos hablabas de que era el 9 un número cabalístico y anoche en mi sueño lúcido hablando con Ava, él también pues como que tratando de entenderlo, la simbología, mi conclusión era de que es como que la masa crítica debe estar por ese alrededor de los 9 millones de ascensiones. A ver, que hay como un círculo, ¿no? Me veo un círculo, pero uno es por un lado, la ascensión es por un lado, y en ese mismo círculo hay una ascensión por otro lado, pero ambas son ascensiones, pero son en dos sentidos. Entonces no sé cómo sería ahí. Como la rueda del Sansara, que tiene una flecha. Eso me está mostrando una rueda. Se le llama la rueda del Sansara, que por un lado sube y por el otro lado baja.
pero que todo tiene, me está diciendo que todo tiene el mismo desenlace, o sea, todo termina en la fuente. Sí, todo termina en la fuente, pero digamos, detenían, Con diferentes experiencias, me está diciendo. claro, Sí, con diferentes, o sea, con diferentes caminos, pero ese es el fin. sí, lo que pasa es que el ego, como nos aclaraste, de que es creado por el Cristo para poder darle cabida a estos mundos, a darle forma y tener dónde esconderse, porque sentía que había pecado contra la fuente, contra su padre. Entonces, el ego propiamente no es el que se recicla, sino la tiniebla, que es como el refugio del ego. La fabricación del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fabricación del Hijo de Dios? El ego, nos decía la vez La pasada. fabricación, sí, la fabricación del Hijo de Dios. Y en la fabricación hay partes también del fabricante. Está la mente del fabricante, o sea, parte de la energía del fabricante está en esas fabricaciones. Entonces, recoger toda la energía que está en esas fabricaciones y retornarla al hijo y del hijo al padre, entonces es volver de nuevo. Pero si las fabricaciones hacen como una huelga aparte y no quieren volver donde el que los fabricó, entonces ese es el reciclaje. Son reciclaje, son reciclados, Uh-huh, uh-huh. como Esos tiniebla, que no, sí, esos que no desean regresar al fabricante. que somos nosotros como el único Hijo de Dios. Uh-huh. Se me está mostrando como una fábrica donde fabrica, pero lo que fabrica no es el objeto que está allí, sino la mente, porque eso estuvo concebido primero en la mente del fabricante. Y entonces eso que se plasmó ahí eh, eh, es, es una idea en la mente del fabricante, y esa idea es la que regresa, esa energía es la que regresa al fabricante, y el fabricante a su vez también la retorna hacia el creador del fabricante. Que es la fuente. Uh-huh. Que nos está mostrando así como si fuera el papá Gepetto haciendo a Pinocho, bueno, todo ese proceso de una, sí, me está mostrando como en una, ¿cómo te digo? Como una ebanistería, Qué hermoso. tan simple y tan como de un cuento de niños. Por eso todo esto es una fantasía, ¿no? Porque es un cuento. Uh-huh. Y los niños somos nosotros que recién estamos esperando que nos salga la primera dentición. Pero qué maravilla sí, es lo mismo que hacía Jesús con las enseñanzas como parábolas, como en cuentos de niños. Sino que aquí estamos a otro nivel, en la, Uh-huh. en la mente. Qué linda que es ella, qué hermosa. Y lo único que uno les cuesta es estar enamorada de Gaia. Solo el amor es el que permite ese connubio en el que uno se va entregando a esa verdad y la verdad nos va haciendo libres.
Que Ujú. ese es el sentido de no conceptuar, no creer, no opinar, no juzgar, sino ser. Lo que decíamos anoche, esto no es para razonarlo, sino para hacerlo, porque no es describible, es sentible. Y aún es sensible, me está diciendo Gaia, aún es sensible, Imagínate. Claro, es mi nombre. estamos hablando a nivel de 3D. Ujú. Es, Es es, mi nombre, es nada, sí, es mi nombre. porque se va a la 4D, a la 5 y Ujú. va subiendo, Ajá. pero se va diluyendo en la medida en que se va ascendiendo. Ujú. Ajá. Ella me recuerda mi nombre siempre. Por eso nos pusieron Sí. a retornar como hermanos físicamente y estar cerca de este proceso, de este trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Sí, está perfecto. Bueno, Te agradecemos, Gaia, por esta gracias. cátedra maravillosa que hemos tenido hoy, como conversando con un amigo en una tertulia mientras se toma uno una aromática. Ella es nuestra amiga. Nuestra amiga de siempre, por siempre, sino que no siempre la hemos invitado a tomarnos esa aromática que hoy nos hemos tomado contigo. Gracias. Esperamos que te tengamos por mucho tiempo hasta que podamos no solamente pretender ascender solos, sino compartir toda esta vivencia tan maravillosa con la mayor cantidad de seres que quieran acompañarnos en la medida en que los invitemos y les hagamos partícipes de esta presencia consciente a través de estos diálogos que estamos teniendo contigo y que se nos unan también para que no solamente lo hagamos Nada y Ava, sino también muchos otros que se nos vayan uniendo y podamos tener estos diálogos colectivos, en grupos, de tal forma que muchos otros también puedan preguntar y compartir sus inquietudes con Gaia. Que así sea. Que así sea. Hecho está. Hecho está. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.